Buenas noches, colegas. ¿Qué tal? ¿Se logra escuchar? ¿Sí? Sí, Bienvenidos. buenas noches, sí. ¿Qué Se tal? escucha, maestra, Buenas buenas noches, noches. colegas. Bienvenidos. Bien, el día de hoy, continuando con nuestra capacitación, vamos a hablar sobre la planificación pedagógica. La sesión del día de hoy está dividido en 4 bloques. El primer bloque recordaremos lo que es la unidad de aprendizaje y cómo está constituida, ¿sí? Segundo bloque, sesión de aprendizaje. El tercer bloque, la evaluación formativa. Y el cuarto y último bloque, el currículo y la contextualización. Bien, cada bloque está acompañado de una casuística. Entonces, iniciamos. Bloque 1, unidad de aprendizaje. Bien, aquí, citando al Currículo Nacional de Educación, nos menciona que la unidad de aprendizaje es una forma de organización curricular que articula competencias, capacidades, desempeños dentro de una situación significativa, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que ver estrategias, recursos y además aplicar los criterios de evaluación, ¿sí? Siempre todo esto en torno a un propósito común durante un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, ya recordando lo que es la unidad de aprendizaje, vamos a ver los puntos. Tenemos el propósito de aprendizaje, colegas, ¿bien? Aquí, ¿qué se comunica? La pregunta ¿qué se espera que el estudiante logre, no? No es en sí el tema, es el aprendizaje. Por ejemplo, si yo digo, vamos a estudiar el texto argumentativo, eso es un tema, pero si yo digo, el estudiante argumentará su postura sobre un problema de su comunidad usando razones y evidencias. Aquí ya cambia el sentido, ¿no? Esto ya es un propósito de aprendizaje porque me está describiendo la competencia en acción con un verbo, ¿no? Y de esta manera es más comprensible para que el estudiante pueda entender hacia dónde se quiere llegar en la clase. ¿Bien? Segundo, tenemos la situación significativa, ¿no? La situación significativa no es más que el contexto retador, sobre todo real, que nos da pie, nos da sentido para poder llegar a los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una zona rural o en una zona pesquera, como es en mi caso, yo trabajo en Punta Negra, que es un balneario del sur, aquí yo puedo tomar este aspecto, ¿no? Lo que es la pesca, lo que es la venta de comida marina, ¿no? Entonces, aquí esto ya es una situación significativa, ¿no? Y puedo plantearlo a través de preguntas. ¿Cómo argumentamos ante la comunidad la necesidad de cuidar nuestro litoral frente a la contaminación? ¿O cómo argumentamos ante nuestra comunidad la necesidad de cuidar nuestras playas frente a la contaminación? Esto ya va conectando con la vida del estudiante. Nosotros tenemos que involucrar ese contexto con lo que es la parte emocional también del estudiante, ¿no? Porque esto va a generar lo que es la demanda cognitiva, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que apuntar a ello. Luego están las evidencias de aprendizaje, ¿no? Que las evidencias son esas producciones concretas, producciones observables, ¿no? Pueden ser escritos, puede ser también hablado, que es lo oral, puede ser lo gráfico, los dibujos de los estudiantes, ¿no? Y aquí ellos van a demostrar su nivel de logro. Nosotros vamos evaluando en base a ello, ¿no? Recordemos que la evaluación es constante, es permanente, ¿no? Por ejemplo, un ensayo argumentativo, un debate grabado, un afiche con argumentos, ¿no? Entonces, no sirve decir que el estudiante solamente participa, porque eso no es observable, ¿no? Sino observable es las acciones que está realizando como tal, ¿no? Escribir, hablar, dibujar.
algo que se pueda ir evaluando. Por último, tenemos ya los criterios de evaluación, que son los aspectos de calidad de esa evidencia que nosotros estamos tomando, ¿no? Y esto nos permite emitir un juicio con fundamento. Por ejemplo, si yo he dejado un ensayo argumentativo, tengo que colocar mis criterios, ¿no? Presenta al menos 2 razones pertinentes, o ya, el uso de los conectores lógicos para enlazar sus ideas. Entonces, los criterios que yo voy a colocar, ¿de dónde vienen? Yo los voy a sacar de las capacidades que está dentro de mi competencia, ¿cierto? Y además, una vez que yo he evaluado, tengo que brindar lo que es la retroalimentación, ¿sí? Y dirigirme hacia una retroalimentación reflexiva para el estudiante. Continuamos. A ver, aquí tenemos los elementos, ¿no? Que son, tenemos esta tablita donde resume los errores más frecuentes que el examen suele evaluar y quiero yo ejemplificarlos, ¿no? Tenemos las competencias. Aquí el error frecuente es incluir más de 4 competencias o en una sola unidad, ¿no? Por ejemplo, si en una unidad de un mes yo quiero trabajar la competencia lee diversos tipos de textos, quiero trabajar escribe y quiero trabajar se comunica y además crea proyectos, ¿no? Todo junto, termino dispersando el trabajo y no logro una profundidad y no se va a llegar a lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que responder a la pregunta que nos dice acá, ¿no? ¿Qué capacidades se desarrollan? No voy a colocar todas si es que en realidad no se van a poder trabajar, ¿sí? Siempre tenemos que estar basándonos en la realidad y en el contexto del estudiante, ¿sí? Entonces, como dice acá, el error frecuente es incluir demasiadas competencias, ¿no? No puedo yo trabajar todas a la vez, tengo yo que priorizar qué es lo que está necesitando el estudiante y yo cómo priorizo esto a partir de la prueba, la evaluación diagnóstica que se le ha realizado a los estudiantes, ¿sí? Luego tenemos la situación significativa. Aquí nosotros queremos responder qué reto moviliza el aprendizaje, pero tenemos que tener en cuenta que también hay un error. ¿Por qué? Porque a veces el error es confundirla con el título de la unidad, ¿no? Cuando no es así. Por ejemplo, poner como situación significativa la poesía peruana. Entonces, esto no es un reto, es solo un tema. Entonces, una situación significativa real sería tal vez plantearlo, ¿cómo usamos la poesía para expresar nuestra identidad cultural ante nuestra comunidad? ¿No? De esa forma, ¿no? Y aquí tengo el verbo, usamos. Sobre todo, tengo que tener en cuenta que tengo que trabajar con el verbo en plural, ¿no? Usamos, reflexionamos, de esa manera. Luego la evidencia, acá. ¿A qué responde la evidencia que produce el estudiante para demostrar su logro, ¿no? ¿Qué es lo que él está demostrando? Pero aquí también tenemos un error. El error es usar conductas genéricas, ¿no? Como el participa, muestra interés. Entonces, el participar, el mostrar interés en alguna situación no necesariamente es una evidencia como tal. Mis evidencias tienen que ser observables, tangibles, palpables. ¿Bien? Seguimos con los criterios de evaluación. ¿A qué responde el criterio de evaluación? Responde con qué atributos valoro yo la evidencia del estudiante, ¿no? Y aquí ese error es omitirlo o confundirlo, ¿no? Con los indicadores de logro del currículo, que son otra cosa. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y por último, los instrumentos de evaluación, ¿no? ¿Con qué registro la valoración?
¿Qué tipos de instrumentos de evaluación tengo? La escala valorativa, tengo mi lista de cotejo, tengo mi rúbrica, ¿bien? Entonces también tengo que saber qué tipo de instrumento voy a utilizar para la actividad que se está dejando, ¿no? Y aquí también hay un error, que es lo que nos menciona, elegir instrumentos sin coherencia, ¿no? O sea, que no se relacionan con lo que yo estoy solicitándole al estudiante. Si yo quiero evaluar un ensayo argumentativo, no voy a colocarle una lista de cotejo para evaluar al estudiante, ¿no? Aquí tiene que ser un instrumento con más complejidad, una rúbrica, ¿no? Porque aquí me va a valorar la calidad de los argumentos, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, habiendo recordado estos puntos, coleguitas, vamos al caso 1. A ver, ¿qué es lo que nos menciona? La docente Marleni del 4º grado de primaria diseña una unidad cuyo propósito es elaborar un informe sobre la contaminación del río de la comunidad. Al revisar su planificación, el equipo directivo observa que Marleni no ha establecido los criterios de evaluación ni las evidencias de aprendizaje, aunque sí ha listado las competencias del currículo nacional básica. A ver, ¿qué elementos fundamental de la unidad de aprendizaje está ausente? ¿Y cuál es la consecuencia pedagógica directa a esa omisión? Bien, entonces aquí nos está hablando de la docente Marleni, diseñó una unidad con el propósito de elaborar un informe sobre la contaminación del río de la comunidad, ¿no? Tiene las competencias del currículo listadas, pero no estableció criterios de evaluación ni tampoco evidencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Vamos a la alternativa A. ¿Qué es lo que dice? La falta de evidencias y criterios limita únicamente la calificación sumativa al final de la unidad, sin afectar el proceso de enseñanza ni la selección de estrategias pedagógicas. A ver, acá, cuando estamos hablando nosotros de la evaluación, hablamos de una evaluación formativa, ¿no? No hablamos de una evaluación sumativa. Entonces, aquí nos menciona calificación sumativa y yo por descarte elimino esa, ¿no? No puede ser. Entonces, vamos a la siguiente alternativa. ¿Qué es lo que dice? La omisión de criterios y evidencias implica que la competencia seleccionada carece de capacidades asociadas en la planificación, vulnerando el principio de coherencia interna en el currículo nacional. Bien, entonces aquí afirma que la competencia carece de capacidades asociadas, ¿no? Esto habla de algo distinto, confunde criterios de evaluación con las capacidades de la competencia, que son elementos totalmente distintos, ¿no? El caso no dice que falten capacidades, dice que faltan, ¿qué cosa? Los criterios y evidencias. Entonces, también sería incorrecto. Siguiente alternativa, a ver, dice, la ausencia de criterios y evidencias impide que la docente pueda operacionalizar las competencias en desempeños observables, anulando la función orientadora y reguladora de la evaluación formativa, ¿bien? Entonces, aquí dice que la ausencia de criterios y evidencias impide operacionalizar, ¿no? Las competencias de desempeños observables y de esa manera me anula totalmente la función reguladora que es la evaluación formativa. Bien, entonces, a ver, podría ser, ¿no? Porque acá lo que se quiere atacar es el problema. Entonces, sin evidencia no hay nada que observar, ¿no? Y sin criterios no hay cómo evaluar. Entonces, quiere decir que acá la profesora no va a poder retroalimentar a los estudiantes durante el proceso que ellos están realizando sus
trabajos, ¿no? Entonces, no hay con qué medir el avance del estudiante. Bien, ¿cuál sería entonces la alternativa acá, colegas? A ver. La C, muy bien, ¿no? Y nos dice, los criterios de evaluación y las evidencias articulan la competencia con su demostración observable, ¿bien? Sin ellos aquí, los docentes no podemos hacer nada, no podemos orientar al estudiante. Vamos con otra casuística. ¿Qué es lo que dice? A ver. En una institución educativa de zona rural andina, la directora solicita a los docentes que elaboren unidades de aprendizaje, considerando la situación significativa institucional anual. Cuidamos nuestros recursos naturales. El docente Rómulo contextualiza la situación adicionando aspectos de la cosmovisión andina y el calendario agrofestivo. Sin embargo, integra 8 competencias en una sola unidad mensual. ¡Wow! ¿Cuál es el error de planificación más relevante cometido por Rómulo y por qué afecta la coherencia de la unidad? Uy, justo hace un momento les comenté que nosotros debemos priorizar, ¿cierto? ¿Y cómo priorizamos? Priorizamos a partir de la evaluación diagnóstica que hemos realizado a nuestros estudiantes. No podemos llenarnos de competencias porque la realidad es que no se van a poder trabajar todas al final. ¿Sí? Entonces vamos aquí con las alternativas. Dice la A. La contextualización con la cosmovisión andina desvirtúa los estándares nacionales del currículo, generando una planificación que no responde a los propósitos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación. A ver, aquí, miren, se dice que la contextualización con cosmovisión andina desvirtúa los estándares nacionales, ¿no? Entonces, esto habla de un supuesto error, y acá no hay un error porque, o sea, sí podría yo mencionar lo que es la cosmovisión andina dentro de mi contextualización, ¿bien? Pero aquí contextualizar con saberes locales es más bien una fortaleza que el CENEP reconoce, ¿no? No es una falla. Entonces, aquí incluso señala como error algo que está bien dicho. Entonces, no podría ser esa, ¿no? Porque me dice, ¿cuál es el error de la planificación? Contextualizar no podría ser. Vamos con la B. ¿Qué es lo que dice? Integrar 8 competencias genera dispersión en los propósitos de aprendizaje. Impide establecer evidencias claras por competencia y hace inviable la retroalimentación específica en el tiempo de la unidad. Bien, aquí nos menciona que integrar 8 competencias genera dispersión, ¿no? O sea, impide evidencias claras por cada competencia y hace inviable la retroalimentación específica. Y la retroalimentación es necesaria, ¿no? Entonces, aquí esta se acerca más, ¿no? Porque además el CENEP recomienda entre 2 a 4 competencias por unidad para poder garantizar la profundidad. Con 8 competencias no se va a poder trabajar, ¿no? Entonces, está de más. Vamos con la alternativa C, que es lo que dice: el error radica en no haber consultado el calendario agrofestivo institucional antes de diseñar la unidad, lo cual rompe el vínculo entre la planificación y la situación significativa local. A ver, ¿qué es lo que dice? ¿No? Afirma que el error fue no consultar el calendario agrofestivo antes de diseñar la unidad. Esto es un detalle secundario, además, no es cierto. En el caso de el docente dice que sí incorporó el calendario agrofestivo, ¿no? Entonces,
tenemos nosotros que ver el verdadero problema. Esto es algo secundario. Sí, podría ser, pero no es lo más importante acá. Entonces yo tengo que priorizar. Esta es una pregunta con trampa, ¿no? El verdadero problema acá es la sobrecarga de las competencias, porque al yo colocar tantas competencias, no voy a poder atenderlas como deben ser, no las voy a poder trabajar, no las voy a poder evidenciar y si no las evidencio, no retroalimento. Entonces, por lo tanto, no hay aprendizaje significativo. ¿Sí? Bien, colegas, entonces, ¿cuál sería acá la alternativa? La B, muy bien, ¿no? Y justo acá también nos menciona, el currículo nacional recomienda integrar un número manejable de competencias, ¿no? Entre 2 a 4, de manera que se garantice la profundidad y coherencia. Listo, pasamos al bloque 2, coleguitas. Bien, aquí ¿qué es lo que vamos a hablar? Sobre la sesión de aprendizaje. Vamos a ir recordando, ¿no? ¿Y qué nos dice el CENEP? ¿Qué nos dice el currículo sobre la sesión de aprendizaje, ¿no? Recordemos que esta sesión de aprendizaje que realizamos nosotros por cada clase es para organizar secuencialmente las experiencias que se van a realizar en ese momento, ¿no? ¿En cuánto dividimos? En 3 momentos, ¿cierto? Y cada momento tiene una función específica. Vamos con la parte del inicio. En el inicio, ¿qué es lo que yo quiero? Activar y conectar, ¿cierto? Aquí va lo que es la motivación, el conflicto cognitivo, que es la parte donde se genera interés, el recojo de saberes previos, ¿no? Donde activa esos esquemas existentes que ya el estudiante tiene, ¿no? Y también la comunicación del propósito, ¿no? Por ejemplo, antes de enseñar el texto argumentativo, puedo preguntar yo, ¿no? ¿Alguna vez han tenido que convencer a alguien de algo? ¿No? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué palabras utilizaste? ¿Qué tono de voz utilizaste para convencer a alguien, ¿no? Entonces, de esta manera yo voy activando los saberes previos y esto me va a llevar al puente cognitivo, ¿no? Sin esto, dice la teoría que no hay aprendizaje significativo, ¿no? Si yo no logro eso en el estudiante, no se le va a quedar y no le va a servir para que él lo pueda aplicar en su día a día. Luego del inicio tenemos aquí el desarrollo. En el desarrollo buscamos ya construir y profundizar. También tenemos que tener en cuenta que aquí el protagonista es el estudiante, ¿no? Y nosotros como docentes somos los facilitadores. Tenemos que buscar estrategias diferentes viendo los ritmos del estudiante, ¿no? Aquí también tenemos que gestionar el tiempo, ¿no? La construcción sobre esa clase magistral que nosotros vamos a ir dando y a la vez vamos a ir recogiendo evidencias durante todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, en vez de explicar 40 minutos seguidos de clase, yo puedo dar un caso real de un debate, un tema que sea actual, y los estudiantes en grupos pueden ir identificando lo que son los argumentos, ¿no? Mientras el docente va recogiendo las evidencias de lo que están hablando, mencionando los estudiantes, ¿sí? Entonces vamos ya con esto a la parte del cierre, que es donde ya se va a consolidar y también se va a llevar a lo que es la metacognición, ¿no? La metacognición siempre tiene que ser real, ¿no? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve, no? Sintetizar todo lo que se ha ido desarrollando en clase, ¿no? Y aquí viene lo que es la transferencia a nuevos contextos, ¿no? ¿Cómo yo puedo llevar lo que he aprendido en clase a otra situación, a otro momento, ¿no? No basta con preguntar solamente qué aprendieron hoy, qué es mejor preguntar, qué estrategia utilizamos, no, sino
llevar de repente a otra situación, ¿no? ¿En qué otra situación de tu vida podrías utilizar lo que trabajamos el día de hoy, ¿no? Entonces, de esta manera vamos activando lo que es la metacognición profunda, ¿sí? Bien, a ver, continuamos. Ya. Luego acá tenemos algunas estrategias y recursos. El aprendizaje basado en problemas. Este es muy bueno, ¿no? Porque aquí el estudiante resuelve un problema real o simulado que exige varias competencias, ¿no? Ejemplo, diseñar una propuesta para reducir la contaminación del río de la comunidad, aplicando comunicación escrita y oral a la vez, ¿no? También tenemos el trabajo colaborativo estructurado, tenemos lo que es la pregunta socrática, ¿no? Este también es muy bueno porque el docente acá va a guiar con preguntas, eh, preguntas para profundizar, ¿no? Pero sin dar respuesta. Ejemplo, en lugar de decir, este argumento es muy básico, es muy débil, ¿no? El docente puede reformular la pregunta y decir, ¿no? ¿En qué te basas para mencionar esto? ¿Qué evidencia respalda lo que tú estás mencionando? ¿Hay algún autor que pueda respaldar lo que estás manifestando? De esa forma, ¿no? Y luego tenemos la diferenciación pedagógica, donde vamos a ir adaptando estrategias, materiales, incluso también el tiempo. Bien, entonces, ahora sí, vamos aquí a la casuística. ¿Qué es lo que dice? El docente César de quinto de primaria realiza las siguientes acciones en el inicio de su sesión de comunicación. Pasa lista de asistencia. Enuncia el título del tema, el texto argumentativo, y escribe en la pizarra el aprendizaje esperado. Luego, presenta directamente el esquema del texto argumentativo. Un observador del equipo directivo registra que el inicio carece de un elemento central. ¿Qué elemento está ausente y qué impacto tiene en el proceso de aprendizaje? Uy, bien, entonces acá veamos, vamos a la alternativa A. ¿Qué es lo que dice? Bien, a ver, un momentito, se va a apagar. Un momentito, un momentito. Voy a darle. Listo, dice, está ausente la motivación y recojo de saberes previos. Sin ellos, el docente no puede establecer el puente cognitivo entre lo que el estudiante ya sabe y el nuevo aprendizaje, dificultando la construcción significativa del conocimiento. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que dice? Indica que falta la motivación, ¿no? Y el recojo de saberes previos y que sin ellos, pues no hay el puente cognitivo, ¿no? Entonces, podría ser esta, ¿no? Porque el docente pasa directamente al título, al esquema teórico, sin preguntar qué saben, qué han vivido, eh, no menciona estas preguntas, ¿no? Entonces, eso vuelve a la clase muy plana, sobre todo desconecta las experiencias que los estudiantes tienen, ¿no? No hay esa conexión, no hay una hilación. Vamos con la alternativa B. ¿Qué es lo que dice? El docente omitió el propósito y la organización de la sesión, elementos que permiten al estudiante anticipar las actividades y gestionar su aprendizaje de manera autónoma durante la sesión. Bien, dice que le faltó el propósito y la organización de la sesión, ¿no? Esto es incorrecto porque el caso aquí nos menciona explícitamente que César sí escribe lo que es el aprendizaje esperado en la pizarra, ¿no? Ese elemento sí estuvo presente, así que esta alternativa
No podría ser, ¿no? Porque aquí en realidad lo que le faltó fue la motivación, recojo de saberes previos para así llegar al conflicto cognitivo. Entonces, la B no podría ser. Vamos con la C. Dice, la ausencia de la situación significativa en el inicio impide que el estudiante comprenda la utilidad real del texto argumentativo, debilitando el sentido y la pertinencia del aprendizaje propuesto. Dice, ¿no? Que faltó la situación significativa, confundiéndola con un elemento del inicio de la sesión. Esto es incorrecto porque la situación significativa pertenece al nivel de la unidad de aprendizaje, ¿no? ¿De dónde yo traigo esa situación? De mi unidad, porque ahí fue donde se planteó, ¿no? Entonces, no es un componente que se active en cada inicio de sesión, ¿no? Entonces, mezclar estos dos campos es un error. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por lo tanto, coleguitas, ¿cuál sería la alternativa? La A, muy bien. Lo que faltó aquí al docente fue motivación, recojo de saberes previos, ¿no? Y así para llegar al conflicto cognitivo. Aquí el docente directamente se fue al título de la sesión. Vamos con la siguiente casuística. Dice, la docente Lucía, de segundo año de secundaria, planifica su sesión de matemática con la siguiente secuencia. Inicio 15 minutos, desarrollo 55 minutos y cierre 5 minutos. Durante el desarrollo explica el tema durante 40 minutos usando la pizarra y luego entrega 15 minutos de práctica individual. En el cierre solo pregunta, ¿qué aprendieron hoy? Es aquí donde el asesor pedagógico señala dos problemas simultáneos en esta sesión. ¿Cuáles son? Veamos. A, ¿qué es lo que dice? El desarrollo carece de estrategias de aprendizaje cooperativo y el cierre no incluye una actividad de transferencia que consolide el aprendizaje en contextos nuevos. Uy, a ver, entonces aquí, ¿qué es lo que nos plantea? Dice, ¿no? Se identifica que estos tiempos no me permiten la construcción activa, ¿no? Entonces, claro, podría ser, ¿no? Pero aquí solamente dice carece de estrategias, ¿ya? A ver, vamos con la B, dice, la simetría en el tiempo asignado privilegia la transmisión sobre la construcción activa y el cierre no activa la metacognición real ni recoge evidencia del logro del aprendizaje propuesto, ¿no? Entonces aquí vemos que en el cierre, que es ya la parte de la metacognición, no recoge evidencias de lo que se ha trabajado durante clase, ¿no? Entonces aquí, una pregunta cerrada al final, o sea, para que el estudiante me responda con sí, con no, no permite que el estudiante pueda reflexionar sobre lo que ha trabajado en clase, ¿no? O sea, él no va a saber en qué proceso está. Entonces podría ser esa la alternativa. Vamos con la C. Dice, el inicio tiene un tiempo excesivo en relación al desarrollo y la práctica individual no permite evaluar el trabajo colaborativo que exige el enfoque por competencias. A ver, dice que el inicio tuvo tiempo excesivo, ¿no? Respecto al desarrollo y que la práctica individual no permite evaluar trabajo colaborativo. Esto es incorrecto y hasta un poco contradictorio con los datos del caso, ¿no? Porque el inicio fue de cuánto tiempo, que es lo que dice 15 minutos, ¿no? Frente a los 55 minutos del desarrollo, así que no hubo un tiempo excesivo en el inicio, ¿no? Entonces, esta alternativa está malinterpretando
los datos que se está dando dentro de la casuística, ¿sí? Entonces aquí también hay que tener cuidado. Veamos, ¿cuál será la alternativa? La B. Claro, ¿y qué nos dice? ¿No? El enfoque por competencias exige que el estudiante construya activamente el aprendizaje, ¿no? 40 minutos de exposición magistral reduce al alumno a receptor pasivo. Claro, aquí el estudiante no está participando, el estudiante está ahí escuchando, 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 y en eso ya perdió lo que es la atención, ¿no? Y un cierre de 5 minutos con una pregunta cerrada no permite procesar lo aprendido ni retroalimentar, ¿no? Las preguntas siempre tienen que ser abiertas para que el estudiante pueda dar un juicio crítico, ¿sí? La metacognición real implica que el estudiante analice su propio proceso, claro. Bien. Vamos con la siguiente casuística. ¿Qué es lo que dice? El docente Iván planifica una sesión de ciencia y tecnología sobre ecosistemas. Para el recojo de evidencias utiliza una lista de cotejo que solo registra si el estudiante presentó el informe o no presentó. Mira, solo tiene estos dos criterios. Presentó el informe y no presentó. Al revisar la sesión, el subdirector le indica que el instrumento no es pertinente para el enfoque por competencias. El profesor Iván argumenta que la lista de cotejo es válida porque está reconocida en las normas del Ministerio de Educación. A ver acá. ¿Quién tiene la razón? A ver, veamos. A ver, la alternativa A. Ambos tienen parte de razón. El instrumento es válido si se complementa con una escala valorativa que recoja la calidad del informe presentado. A ver, entonces, ya, aquí, bueno, dice, propone que ambos tienen parte de razón, ¿no? Y que el instrumento sería válido si se complementa. Esto suena razonable, podría ser, pero no responde directamente a la pregunta planteada, ¿no? Entonces, aquí nos pide identificar quién tiene la razón sobre el instrumento tal como fue usado. Entonces, la alternativa acá evade tomar la posición sobre el error real que está cometiendo el docente. Vamos con la alternativa B. Dice, Iván tiene la razón, o sea, le está dando la razón al profesor. La lista de cotejo es un instrumento reconocido por el Ministerio de Educación, claro, y su simplicidad facilita el registro masivo, siendo adecuada para cualquier tipo de evidencia en sesiones de clase. A ver, nos dice que tiene la razón, ya, la lista de cotejo está admitida, reconocida y es adecuada. Esto es incorrecto porque está generalizando de manera errónea, ¿no? Que un instrumento esté reconocido normativamente, ya, está bien, pero eso no significa que sea pertinente, que sea adecuado para cualquier competencia o evidencia que se está solicitando, ¿no? Aquí específicamente no mide calidad lo que es la lista de cotejo. Calidad como tal no, sino la lista de cotejo que es lo que evalúa presencia, ¿no? Si tiene o no tiene. Entonces, para este tipo de evidencia no podría entrar lo que es una lista de cotejo. Vamos con la alternativa C. El subdirector tiene razón. Aunque la lista de cotejo es un instrumento válido, en este caso solo registra la entrega sin valorar atributos de calidad de competencia, por lo que no permite emitir juicios sobre el nivel de logro. Bien, acá afirma que el director tiene la razón, ¿no? Aunque la lista de cotejo es válida,
En este caso, solo se está registrando lo que es la entrega, sin hacer algún tipo de valoración. Podría ser esta correcta porque está distinguiendo lo que es la validez general del instrumento y su uso incorrecto en este caso, ¿no? Entonces, aquí el problema no es la lista de cotejo, porque yo sí puedo aplicar lista de cotejo, claro que sí, sino que aquí está mal diseñada para lo que se quiere medir, ¿no? Entonces, la lista de cotejo sí es válido, pero en este caso no, por la complejidad de la evidencia. Entonces, veamos cuál sería la alternativa, coleguitas. A ver, sería la C. Bien, ahora sí, pasamos al bloque 2, lo que es evaluación formativa. Bien, entonces aquí, coleguitas, recordemos que la evaluación formativa es ese proceso continuo, ¿no? Donde nosotros queremos obtener evidencias para también estar retroalimentando de manera constante al estudiante, sobre todo para poder ajustar la práctica docente, ¿no? Entonces, no se define por el momento en qué ocurre, qué es lo que va a pasar ahí, sino en el uso pedagógico, ¿no? Entonces hay que tener eso presente, porque esto ocurre durante todo el proceso, sirve para regular, ajustar, nos ayuda con la retroalimentación descriptiva y reflexiva, ¿no? A comparación de la sumativa. Recordemos, nosotros no trabajamos con sumativa y hay que tener mucho cuidado porque a veces nos mencionan dentro de las alternativas o de las casuísticas lo que es la evaluación sumativa, pero aquí nosotros no trabajamos con eso, entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? También recordar los tipos de retroalimentación, ¿sí? Nosotros no podemos decirle al estudiante, muy bien, está mal, porque de esa forma nosotros no orientamos a la mejora, ¿no? Entonces, siempre hay que señalar qué es lo que está logrando, qué es lo que debe mejorar, ¿no? En lugar de decirle, tu argumento está mal o tu argumento está bien, ¿no? De repente le puedo decir, tu argumento principal es claro, pero te falta una evidencia, una fuente que respalde esta idea, ¿no? Agrega a un autor o agrega a un ejemplo para poder sustentar tu idea. De esa forma, ¿no? Hay que describir, sobre todo llevar a la parte de la reflexión. Para llegar a la parte de la reflexión, ¿qué hago? Yo formulo preguntas, ¿no? Para que el estudiante pueda identificar su propio error. Tampoco es que yo le pueda dar todo servidito, ¿no? De repente le puedo decir, ¿qué evidencia usaste para sustentar esta idea? ¿Crees que es suficiente? ¿Cómo podrías darle más claridad a tu idea? De esa forma, ¿no? Para que el estudiante también se cuestione y él pueda trabajar en base a ello, ¿no? Bien, entonces vamos aquí a las casuísticas. ¿Qué es lo que dice? La docente Pilar de tercer grado de secundaria aplica una evaluación escrita al término de la unidad. Obtiene que el 70% de estudiantes no logró el estándar de la competencia. Lee diversos tipos de textos. Ante ello, decide volver a explicar el tema con más ejemplos en la siguiente sesión. La especialista de la UGEL, al revisar el informe, señala que Pilar confunde la función de la evaluación formativa con la sumativa. Uy, ¿en qué se fundamenta esa afirmación? A ver, veamos, ¿no? Ya. Alternativa A. Pilar usa los resultados de la evaluación para repetir la explicación
sin identificar los errores específicos ni ajustar las estrategias pedagógicas según las necesidades de cada estudiante, lo que caracteriza una respuesta sumativa, no formativa. A ver, entonces aquí Pilar usa los resultados para repetir la explicación sin hacer la identificación de errores, ¿no? Entonces, a ver. ¿Por qué? Porque dice, no ajusta estrategia según las necesidades de cada estudiante, lo que caracteriza una respuesta sumativa, no formativa. Ya, puede ser, ¿no? Porque aquí el problema no es cuándo evaluó, o sea, sino es cómo usó estos resultados, ¿no? Repetir lo mismo para todos, no plantear el diagnóstico, o sea, eh, no está tomando ajustes para su enseñanza, ¿ya? A ver, ¿qué más? La alternativa B, ¿qué es lo que dice? La evaluación formativa no se aplica al término de la unidad, sino de manera continua durante el proceso. Al usarla al final, Pilar convierte automáticamente en sumativa, independientemente el uso que ella le dé. A ver, dice que la evaluación formativa no puede aplicarse al final de la unidad, ¿no? Y que al usarla IS automáticamente ya está convertida en sumativa. Esto es un mito, ¿no? Porque como nosotros ya hemos visto en la parte teórica, lo que define la función es el uso de la información, no en el momento, ¿no? Entonces, una evaluación final, por supuesto que puede ser formativa si sus resultados se van a ir regulando y si sus resultados van a ir acompañados de una retroalimentación, claro que puede ser formativa. Bien, vamos con la alternativa C. Pilar comete el error de evaluar solo mediante prueba escrita. La evaluación formativa exige usar múltiples instrumentos como portafolios, listas de cotejo y rúbricas para ser consideradas como tal. Bien, entonces aquí dice que el error de Pilar fue usar solo prueba escrita, ¿no? Y que la evaluación formativa exige múltiples instrumentos. Esto es incorrecto porque confunde instrumento con función, ¿no? El problema no es qué instrumento ha utilizado acá la profesora, sino qué es lo que ella ha hecho con los resultados que ha obtenido, más allá de si utilizó lista de cotejo, rúbrica, portafolio, ¿no? Entonces aquí también hay que tener cuidado porque la pregunta dice, ¿en qué se fundamenta esa afirmación donde se dice que ella confunde la evaluación formativa con la sumativa? Bien, entonces, a ver, ¿cuál es la alternativa acá? La A, ¿no? Me dice, la evaluación formativa no se define por el momento, sino por el uso de la formación. Si yo voy a evaluar al final, no quiere decir que va a ser sumativa, ¿no? Bien, vamos con la siguiente casuística. ¿Qué es lo que dice? A ver. El docente Aurelio evalúa a sus estudiantes de sexto de primaria con la siguiente rúbrica para la competencia escribe diversos tipos de texto. Nivel 4. Escribe muy bien. Nivel 3. Escribe bien. Nivel 2. Escribe regular. Nivel 1. No escribe bien. La coordinadora pedagógica observa que la rúbrica no es funcional. ¿Cuál es el problema central de esta rúbrica y qué consecuencia genera el proceso evaluativo? A ver, veamos. Alternativa A. La rúbrica solo tiene 4 niveles cuando el currículo establece que las rúbricas deben tener niveles equivalentes a los estándares de aprendizaje del mapa de progreso, lo que
la hace inconsistente en el marco curricular. A ver, entonces acá, ¿qué es lo que se afirma? Afirma que el problema es que la rúbrica solo tiene 4 niveles, ¿no? Cuando el currículo exigiría niveles equivalentes a los estándares. Esto es incorrecto porque está inventando un requisito normativo, ¿no? Que no es el problema real. O sea, el número de niveles no es el defecto de la rúbrica. El defecto es que esos niveles sean 4 o 5 que no describen nada observable. ¿Bien? Entonces, veamos. Luego dice la alternativa B. Los descriptores son subjetivos e imprecisos. No especifican qué atributos de la producción escrita se observan en cada nivel, lo que imposibilita emitir juicios consistentes y brindar retroalimentación específica al estudiante. Entonces, acá señala que los descriptores son subjetivos, imprecisos, no especifican qué atributos se están observando. Bien, entonces podría ser esta, porque el defecto como tal que se está presentando es él escribe bien, escribe regular, no escribe bien, porque esto no me dice si se refiere a la ortografía, de repente a la coherencia, al uso de conectores, ¿no? O sea, no, no especifica, no detalla, ¿no? Entonces, si yo le doy a otro docente de repente del área, puede calificar de una manera diferente al mismo estudiante, ¿no? Porque no hay un criterio observable como tal y no está detallado. Entonces, este podría ser el error, ¿no? Este podría ser el problema. Vamos con la alternativa C. El problema es que la rúbrica no menciona explícitamente las capacidades de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en cada nivel, incumpliendo la estructura formal definida por las orientaciones de evaluación del Minedu. A ver, ¿qué es lo que dice acá? Sostiene que la rúbrica no menciona explícitamente las capacidades de la competencia. Esto es un asunto formal secundario, aunque fuera cierto que ayuda a mencionar las capacidades, ya. El problema de fondo señalado acá es la subjetividad de los descriptores, ¿no? O sea, no hay detalle, no está siendo tan explícito, no hay una acción observable como tal. Entonces, no es acá la falta de capacidad o ello, sino es que no se han detallado bien los criterios. Entonces, teniendo en cuenta eso, coleguitas, ¿cuál sería la alternativa acá? La B. ¿Qué es lo que dice? Una rúbrica válida exige descriptores que especifiquen evidencias observables, claro, y cualidades concretas del desempeño en cada nivel. Descriptores como escribe bien son subjetivos, generan inconsistencia, entonces no podemos nosotros trabajar de esa forma. Bien. Vamos con otra casuística. A ver, ¿qué es lo que dice? La docente Rosa devuelve los trabajos escritos de sus estudiantes con los siguientes comentarios. Muy bien, te faltó esfuerzo. Debes mejorar tu redacción. Excelente, sigue así. La subdirectora señala que estos comentarios no constituyen retroalimentación formativa, según el currículo. Rosa considera que sus comentarios son motivadores y suficientes. ¿Cuál es el argumento técnico más sólido que sustenta la observación de la subdirectora? Uy, veamos, a ver. Dice, alternativa A. Los comentarios de Rosa son valorativos y globales.
no señalan qué aspectos específicos de la producción deben mejorar ni ofrecen pautas concretas de acción, por lo que no permiten al estudiante regular su propio aprendizaje, ¿no? Entonces aquí explica que los comentarios de Rosa ya son valorativos, pero no señalan qué es lo que el estudiante debe mejorar, ¿no? Por lo que no me estaría llevando directamente a una buena retroalimentación, sobre todo la retroalimentación descriptiva, ¿no? Debes mejorar tu redacción. No dice qué parte de la redacción, ¿no? Si de repente puede ser, a ver, la puntuación, la coherencia, la cantidad de palabras. Entonces el estudiante no sabe qué acción tomar, ¿no? Si solamente me dice, debes mejorar tu redacción, pero ¿qué es lo que me falta, no? Entonces, aquí faltó ello. Vamos con la alternativa B. Dice que la retroalimentación formativa exige ser inmediata y oral, y que al ser, a ver, entonces, y que al ser escrita y diferida, Rosa no cumple con los criterios temporales que distinguen la retroalimentación formativa de la sumativa. A ver, la retroalimentación formativa puede perfectamente ser escrita y entregada después de la actividad, ¿no? Siempre que sea descriptiva, el formato temporal no es lo que lo define. Entonces, este es un requisito que no existe en la teoría como tal. Entonces hay que tener cuidado. La alternativa C dice, los comentarios afectivos como muy bien o excelente tienen valor motivacional, ¿ya? Pero deben acompañarse de notas numéricas para constituir retroalimentación formativa validada según el currículo. Hasta ahí está bien, ¿no? Que sean comentarios afectivos con valor motivacional, ya, pero acompañar con notas numéricas, al poner notas numéricas estoy evaluando de manera sumativa y esto es incorrecto, ¿no? Porque nosotros tenemos que evaluar de manera formativa y de esa manera también retroalimentamos, ¿no? Entonces no depende de colocar un número, sino de nosotros especificar la parte descriptiva del comentario. Entonces, no podría ser esa la alternativa. ¿Para cuál me voy? ¿Cuál me inclino? ¿No? A ver, entonces, ¿cuál es el argumento técnico más sólido que sustenta la observación de la subdirectora? Es que, ¿qué es lo que falta? Falta agregar más descripción a lo que es la retroalimentación, ¿cierto? Entonces aquí la alternativa sería la A. Bien, ¿qué dice? Según las orientaciones de evaluación formativa, la retroalimentación debe ser descriptiva, señalar qué logra el estudiante, qué debe mejorar y cómo. O sea, comentarios afectivos o globales no orientan la acción, ¿no? De repente ya, con todo el tema que estamos viendo actualmente, sí puedo colocar mi comentario afectivo para iniciar, pero continuar con el comentario también descriptivo, ¿no? Señalando los logros del estudiante, sobre todo de manera clara y ordenada. Bien, coleguitas, entonces llegamos a la parte final, ¿sí? Hay que tener en cuenta los puntos que hemos visto el día de hoy, porque estas producciones que nosotros vamos a presentar, sobre todo en la parte de los criterios de evaluación, es ese aspecto de calidad que orienta, ¿no? Que nos lleva a lo que es la retroalimentación formativa y esa información siempre tiene que ser oportuna para el estudiante, ¿no? Ya que va a permitir que el estudiante pueda regular su aprendizaje y así llegar a lo que es el aprendizaje significativo. ¿Sí? Entonces,
estos conceptos son claves para poder planificar y que nuestra clase se pueda desarrollar de manera satisfactoria, ¿no? Sobre todo que nuestra clase apunte a cumplir con el propósito planteado. Bien, coleguitas, entonces estamos finalizando, nos quedamos acá el día de hoy. Nos vemos en una próxima clase. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, colega, nos vemos. Buenas noches, bro. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Profesora, buenas noches. Disculpe, por favor, Buenas noches las con preguntas, por favor, podrían ser las de preguntas de acceso, por favor. Sí, a ver, ya hemos finalizado con la sesión. Lo voy a mandar por las